Y nos vamos a Israel, donde comienza este mes de Iyar, mes que nos trae Yom HaAtzmaut, el día de la independencia de Israel, previamente el día de recordación a aquellos que han entregado la vida por esta independencia y que será sin duda el centro de esta semana y de las emociones, muchas y diversas, mientras la realidad no para, ni en Israel ni en esa región del mundo. Quien está con nosotros como casi cada día y siempre con toda la información es nuestro querido amigo, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, Jodesh Tov, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hot shot para todos ustedes también. Bueno, transitando muy bien, Miguel, como vos decías, justamente este mes de Iyar, este mes tan especial, este mes tan nacional desde el punto de vista israelí y judío por la conmemoración de Yom HaZikaron, Lejalel Tzal, y también, obviamente, por Yom Ha'atzmaut. Recordemos o informémosle a la gente que cuando termine Rosh Hodesh, mañana por la noche, el pueblo judío conmemora, casi se juntan prácticamente, podríamos decir, estos dos eventos. Pasamos de la mini alegría de Rosh Hodesh a un día de tristeza, después del ulular de la sirena, donde vamos a recordar durante un día hasta Yom Ha'atzmaut a más de 25.700 caídos desde el año 1851, algunos dicen 1860, estuve indagando un poco, es 1851, y vaya paradoja en el sentido de que en lo que va de la guerra de Gaza desde el año pasado, desde el 2023, hasta ahora tenemos 851 soldados caídos, lamentablemente, en este conflicto que parece que por momentos interminable. Israel se prepara para un Yom Ha'atzmaut también muy especial, porque por un lado, obviamente, las calles comienzan a estar embanderadas y los comercios comienzan a relucir con banderas, con souvenirs, todo está pintado de color celeste y blanco, y los negocios de comida con sus ofertas especiales, cada uno con lo suyo, pero se siente una atmósfera que está corrida por tres elementos de tensión. Por un lado, la guerra indefinida en la Franja de Gaza, por otro lado, la situación particular, grave, gravísima, de los cautivos, 59 cautivos, como siempre hemos mencionado, vivos y muertos, y en tercer lugar, esta división interna que acecha a Israel desde hace muchísimo tiempo, pero que ha estallado con mucha furia en las últimas semanas y yo diría los últimos meses, que es el reclutamiento de judíos ultraortodoxos al ejército israelí. Hoy se está produciendo por lo menos la llamada y la presentación de jóvenes judíos ultraortodoxos a centros de reclutamiento y que están siendo acompañados por dos factores ideológicos totalmente o muy diferentes, por lo menos diría. Son jóvenes de yeshivot, de academias rabínicas, que voluntariamente han decidido presentarse al servicio militar con la citación especial que les ha llegado y de un lado están siendo vituperados, ofendidos por grupos ultraortodoxos que le dicen ustedes deben morir por la Torá, no renunciar a ella, no hacer el servicio militar. Y del otro lado están acompañados por soldados ortodoxos que les dicen ustedes tienen que hacer el servicio militar porque el que no lo hace es una vergüenza para el país y mucho más en esta emergencia nacional. Esto básicamente te da la pauta de hasta dónde está Israel escindido esencialmente en este tema. No es el único, por supuesto, pero es un tema lacerante, un tema grave. La Suprema Corte de Justicia le ha ordenado al gobierno en estos días de que tiene que explicar por qué no se está llamando al servicio militar a todos los que debe llamarse acorde a la ley en vigencia. Vamos a ver cuántos se presentan hoy. Se esperaba una cantidad aproximada de 500 de reclutamiento directo, la cantidad es mucho mayor, los que han sido convocados, pero esto viene muy, muy enturbiado. De hecho, hay muchos incidentes en la zona de la base militar de Tel Ashomer, que está al lado del hospital que hacemos referencia justamente el otro día. Es un centro neurálgico, básicamente en Israel. Hay enfrentamientos con la policía, como ya es tradicional, separando a distintos grupos de manifestantes en este sentido. Pasemos a otro frente, Miguel, el tema del Líbano. Ayer Israel ha hecho un ataque muy importante en el Líbano, en Beirut. Nos ha hecho recordar al tema del bombardeo del edificio de Nasrallah.
en su momento, un ataque que fue preanunciado por Israel para todos aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de masacres y genocidios. El ataque fue preanunciado, Israel envió señales inequívocas de que hay que evacuar o había que evacuar un edificio muy puntual, determinado, que se encontraba en el centro de Beirut, y efectivamente una vez que el edificio fue evacuado, el edificio fue volado por aviones israelíes. El edificio había una enorme cantidad de misiles de mediano y largo alcance de Hezbollah, que continúa tratando de, obviamente, de violar la tregua bajo todo punto de vista, algo que Israel se ha propuesto no permitir bajo ningún punto de vista y que no genere peligro básicamente para Israel. También el día de hoy ha habido una eliminación selectiva también en el Líbano. Por el momento no se conoce la identidad del terrorista que fuera abatido. Pasemos al otro frente, que es Irán, de alguna manera también. Irán, sabemos claramente que hay daños gravísimos en el puerto de Bandar Abbas, el principal puerto de exportación e importación de Irán. Es inevitable acá en Israel que se esté haciendo la comparación de lo que pasó con el puerto de Beirut hace 5 años atrás, cuando voló el puerto de Beirut y casi un tercio de Beirut voló con el puerto, con lo que está pasando hoy también con el puerto, obviamente, iraní. La oposición en el exilio de Irán, la oposición en el exilio al régimen iraní, dice que se trata claramente de una acción en contra del gobierno iraní, una acción que ha golpeado al régimen en un lugar muy profundo, teniendo en cuenta que se trata de un puerto que recibía el abastecimiento de China de materiales o de combustible sólido o líquido, no recuerdo muy bien, para el abastecimiento de los misiles que los hutis tiran contra el Estado de Israel y que también Irán prepara también en su propio territorio. La cuestión es que hasta el momento todavía el puerto arde en mucha menor medida que el día de ayer. Se ha disminuido el incendio, pero los daños son severos, importantes. Se habla en cifras realmente millonarias, multimillonarias en dólares. La explosión de contenedores y el gobierno que ha dicho que va a nombrar un comité de investigación, pero ya está acusando abiertamente a Israel e inclusive está diciendo que si se logra demostrar que ha sido Israel el que ha atacado el puerto iraní, va a haber una respuesta militar de nivel importante contra Israel. Acá en Israel toman esto en serio, Israel se prepara también para un eventual o posible ataque iraní. De hecho, Irán hoy está soportando también un ataque cibernético. El gobierno iraní ha dicho que ha rechazado un ataque cibernético de magnitud, de importancia. Vayamos ahora a otro tema también que no es menor. Se cumplen un poquito más, 101 días del ascenso de Trump al gobierno de Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con Israel, es indudable que las comparaciones con Biden hay que hacerlas, son importantes, y desde el punto de vista del balance general, independientemente de la situación con Irán, el balance es positivo para Israel hasta el momento. Trump ha dado a Israel un apoyo político irrestricto a nivel internacional y también a nivel doméstico. Ha incursionado en reprimir a aquellos sectores díscolos, rebeldes, islamistas en las universidades que han hecho la vida imposible de alumnos judíos en Harvard, en Columbia y en otras universidades de prestigio y de renombre. Como bien ya lo sabemos, Trump tiene una verdadera guerra personal contra esos sectores antisionistas, anti-israelíes y antijudíos, y así lo ha manifestado claramente. Trump también ha sido muy diferente a Biden en el tema de ayuda humanitaria. Biden, si bien ha sostenido que hay que dar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en más de una oportunidad ha frenado ataques israelíes por el tema de la ayuda humanitaria, mientras que Trump da y deja y permite que Israel maneje la situación en Gaza acorde a sus propias necesidades. Israel está tratando de elaborar rápidamente alguna solución al tema humanitario para que la ayuda no llegue al Hamas y sí llegue a la población civil. El esquema es muy complicado, quizá mañana lo podamos tratar de desarrollar un poco más. Trump no ha equiparado políticamente en esta negociación al Hamas con Israel, siempre ha sostenido claramente que Israel está por encima del Hamas y que Israel ha sido víctima del Hamas y por lo tanto en un esquema de negociación no se puede poner en un mismo nivel a ambos sectores. Por otro lado también
Tengamos en cuenta que Biden frenaba ataques israelíes en Rafah, en otros lugares, mientras que Trump ha autorizado, ha permitido que Israel se mueva libremente y es ahora a Israel el que le toca hacer la jugada en la franja de Gaza respecto si va a atacar, va a retroceder o va a continuar de esta forma. Tema que también lo vamos a tratar mañana, Miguel, un poco más en extenso. Otro aspecto importante de Trump respecto a Biden es que Trump levantó todas las restricciones armamentísticas en lo que tiene que ver con el armamentismo israelí en materia defensiva y en materia ofensiva, lo cual le garantiza a Israel esto un elemento muy importante en su posible enfrentamiento no solo con los vecinos, sino también con Irán, que está más lejano. Y también la llegada de aviones norteamericanos hace algunas semanas trayendo una enorme cantidad de equipamiento norteamericano y el establecimiento de plataformas antiaéreas norteamericanas operadas por soldados norteamericanos por primera vez en suelo israelí, donde sí hay distancias y sí preocupa, y hay que decirlo, es en la relación con Irán. Trump se manifiesta abiertamente a favor de algún tipo de acuerdo con Irán, que naturalmente buscará a Estados Unidos su beneficio propio antes que cualquier otra consideración. Piensa que también un acuerdo con Irán puede ser positivo y bueno para Israel. Israel piensa que cualquier tipo de acuerdo con Irán que implique algún mínimo, hasta mínimo grado de nuclearización es un mal acuerdo. Y por lo tanto las diferencias en ese sentido son importantes. Donde no son importantes es qué pasaría si Irán no se aviene a firmar un acuerdo. Tanto Trump ha dicho que daría luz verde a Israel para llevar a cabo algún ataque y que obviamente Irán conocería el peso de las bombas norteamericanas, pero pareciera que Trump se está alejando cada vez más de este discurso y deja a Israel en cierta soledad. Este es un tema que preocupa, no se habla en voz alta, se habla en los corrillos políticos, pero evidentemente es un tema que está en los comentarios de todos los diarios. De la Quiero, misma manera, sí, Miguel. no, no, solamente sobre este tema agregar un dato muy interesante. Lavrov, el canciller ruso, ofreció como alternativa que Rusia estaría dispuesta a tener los arsenales nucleares de Irán. Digamos, esto que se ha buscado un tercer país, Rusia estaría en condiciones de ser ese país. Digo, están pasando cosas en el tablero. Sí, sin ninguna duda. No, bueno, yo no creo, obviamente, que Rusia pueda hacerlo, que tenga el equilibrio para hacerlo, pero, digamos, surge como alguna alternativa a esta especie de tercerización. Tercerización, básicamente, de todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio de los iraníes, que es un tema muy, muy complejo que también deberíamos desarrollar aparte. En el caldero político que vive internamente Israel, no podemos olvidar tampoco el famoso tema del Qatar Gate que sigue moviendo las aguas y sigue enturbiando la relación en Israel. En primer lugar, debemos decir que el emir de Qatar, en una declaración que dio ayer de tono inusual, se despegó a su país completamente de cualquier intento de infiltración israelí y de sobornos a cualquier figura del entorno político israelí, de gobierno o de Netanyahu. Por otro lado, Egipto dice que el Qatar Gate, tal como está presentado, conocido, despierta sospechas sobre las intenciones de Qatar para con Egipto en la rivalidad regional existente entre ambos países. Ayer mismo Netanyahu presentó su descargo respecto a lo que había hecho la semana pasada Ronen Bar, que era la presentación de acusaciones contra Netanyahu por el Qatar Gate y justificación de por qué él debería seguir en su cargo. Y ayer Netanyahu fue a la inversa. Presentó por qué Ronen Bar debe irse, trató de justificar y de criticar a Ronen Bar y culparlo de todo lo que ha pasado militarmente o de nivel de inteligencia con el Hamas islámico, hasta inclusive del financiamiento del Hamas, algo que poco tiene que ver, creo yo, básicamente los servicios de inteligencia, más bien es una medida política errónea, grave, que se tomó en su momento en el 2018 y de la cual Israel ha pagado un precio muy, muy severo. Eh, También Netanyahu acusó a Ronen Bar de no avisar no solo a Netanyahu, a él, no solo al ministro de Defensa, sino ni siquiera avisarle a los miembros de la vigilancia de los kibutzim del advenimiento de un ataque inminente cuando ya se sabía de este ataque, según Netanyahu, 4 horas antes o 5 horas antes. Y el último tema, por hoy, por lo menos de mi parte, Miguel,
en el marco de los Hutis. Los Hutis han atacado a Israel hace 24 horas en 2 oportunidades, 48 horas seguidas, 2 misiles que fueron derribados, como ya estamos acostumbrados a esto, pero tengamos en cuenta que ya desde que asumió Trump hasta ahora los Hutis han sufrido 800 ataques y el día de hoy sufrió un ataque también muy demoledor, pero nada parece contener la euforia islamista de esta agrupación aliada de Irán que continúa cuando puede disparando contra Israel. Así están las cosas, Miguel. Hoy, mañana seguramente tendremos alguna otra novedad o desarrollaremos algún tema en especial. No tengo duda, Natalio, que de aquí a mañana pasan tantas cosas en Israel y en esa región que habrá muchos temas, ¿eh? La Corte Internacional de Justicia celebra audiencias sobre las obligaciones de Israel en materia de ayuda a los palestinos, temas diversos, e incluso te agrego uno para que por ahí lo investigues, porque esta semana también se va a dar en paralelo a lo que son los eventos del Día de la Independencia, la votación para lo que serán las autoridades, las nuevas autoridades del Congreso Judío Mundial, una organización techo del pueblo judío, pero que tiene un vínculo directo con el accionar en Israel y que también sobre eso hay algunas situaciones, incluso denuncias de fraude en los Estados Unidos con las listas, cosas muy poco agradables y que también se están dando en esta organización, para que tenga usted una idea de la dimensión, por qué se pelean y tanto, no es solo por ideología. Hay un presupuesto ahí de 5.000 millones de dólares, de los cuales muchos, demasiados, comen demasiado bien, y no lo digo en términos peyorativos, que coman todo lo que quieran, pero no con lo que no corresponde, sumado a las definiciones de para qué se usa ese dinero. Un tema por sí mismo. Dejo esto, entre otras cosas, querido Natalio, incluso la polémica sobre la no presencia de una delegación israelí de alto nivel en las exequias del Papa Francisco. También hemos leído de esa polémica en Israel. Temas no faltan. No, nos faltan. Muy bien, Miguel, trataremos de hacer lo posible. Blinder, como se dice habitualmente, habida la carga horaria que uno tiene y las complejidades de la agenda israelí, pero vamos a hacer todo lo posible, Miguel. Jodesh Tov, Natalio, un buen mes que traiga salud para todos, que se requiere y mucho. Así es, muchas gracias, Miguel. Que estén todos muy bien. Gracias, Jodesto. El profesor Natalio Steiner, panorama de noticias de Israel.